Mi nombre es Celestino Almada. Tengo 60 años exactos y hasta hace 6 meses creía que conocía perfectamente a mis 3 hijos. Durante décadas los vi crecer, estudiar, convertirse en profesionales respetables, formar sus familias. Pero cuando simulé estar gravemente enfermo, para ver cómo reaccionarían ante mi supuesta muerte próxima, descubrí que había criado 3 extraños que me veían como un obstáculo entre ellos y una fortuna que consideraban suya por derecho. Durante 90 días fingí que me quedaban pocas semanas de vida, mientras mis hijos planificaban mi funeral, repartían mis bienes y hasta discutían qué hacer con mi cuerpo. Lo que no sabían es que cada conversación que tenían pensando que yo no los escuchaba estaba siendo grabada por cámaras ocultas que había instalado en toda la casa, y lo que descubrí me obligó a tomar la decisión más drástica de mi vida: cambiar completamente mi testamento 3 días antes de mi supuesta muerte. Imagínate la escena. Celestino Almada, dueño de la cadena de supermercados más grande de la provincia, un patrimonio valuado en 15 millones de pesos, yace en su cama fingiendo agonizar de cáncer de páncreas, mientras sus 3 hijos discuten en la sala contigua sobre cómo van a gastarse su herencia. A mí me toca la cadena de supermercados, dice Armando el mayor. Vos, Claudio, te quedás con las propiedades inmobiliarias. Y vos, Néstor, con las inversiones y los autos de colección. Pero yo no me estaba muriendo. Todo era una actuación elaborada que había montado junto con mi médico de confianza, el doctor Villarreal, para descubrir cómo reaccionarían mis hijos ante mi muerte. El diagnóstico de cáncer terminal era falso, los estudios médicos eran truchos, hasta los remedios que me daban eran placebos inofensivos. Todo calculado para que mis hijos mostraran su verdadera naturaleza cuando creyeran que ya no había nada que fingir. Para entender por qué decidí montar esta farsa tan cruel, necesito contarte cómo llegué hasta acá. Como un muchacho que empezó vendiendo verduras en un carrito, terminó siendo el padre de 3 hijos que esperaban impacientemente su muerte para quedarse con su dinero. Empecé mi carrera comercial a los 18 años con un carrito de verduras que compraba al amanecer en el mercado central y vendía puerta a puerta en los barrios de clase media. Durante 5 años madrugué todos los días, caminé kilómetros bajo el sol y la lluvia, ahorré cada peso que pude para cumplir mi sueño: tener mi propio almacén. Cuando cumplí 23 años, abrí mi primer almacén en el barrio San Cristóbal. Era un local pequeño de 3 metros por 5 metros, donde vendía productos básicos: fideos, arroz, azúcar, yerba, pan fresco. Trabajaba 18 horas por día, 7 días a la semana. Dormía en una pieza arriba del almacén y comía lo que sobraba de la mercadería que se estaba por vencer. Los primeros años fueron durísimos. Competía contra almacenes más grandes, con mejor ubicación, con más capital. Pero yo tenía algo que ellos no tenían: ganas desesperadas de progresar y un trato personalizado que hacía que los clientes se sintieran en familia. Conocía los nombres de todos mis clientes. Sabía qué productos compraban habitualmente. Les fiaba cuando tenían problemas económicos. Les regalaba caramelos a sus hijos. A los 5 años de abrir el primer almacén, ya tenía 3 locales. A los 10 años, tenía 8. A los 15 años, tenía mi primer supermercado propiamente dicho, con carnicería, panadería, verdulería y góndolas modernas. La clave de mi éxito siempre fue la misma: tratar a cada cliente como si fuera mi único cliente. Me casé con Esperanza cuando tenía 30 años. Era la hija del dueño de una pequeña fábrica de pastas, una mujer trabajadora que entendía el sacrificio que requería construir un negocio desde cero. Esperanza no solo me acompañó en el crecimiento de la empresa, sino que aportó ideas importantes. Fue ella quien propuso que incluyéramos una sección de productos caseros hechos por señoras del barrio, quien sugirió los horarios extendidos durante las fiestas, quien diseñó el sistema de fidelización de clientes que usamos hasta hoy. Armando nació cuando yo tenía 32 años. Claudio llegó 2 años después y Néstor completó la familia cuando yo cumplí 36. 3 varones que crecieron viendo cómo su padre construía un imperio comercial con trabajo, honestidad y dedicación total. Durante la infancia de mis hijos, yo trabajaba tanto
que prácticamente no existía como padre. Salía de casa a las 5 de la mañana para supervisar las entregas de mercadería y volvía a las 11 de la noche después de cerrar el último supermercado. Los fines de semana los pasaba haciendo inventarios, revisando números, planificando nuevas aperturas. Esperanza fue quien realmente crió a los chicos. Era ella quien los llevaba al colegio, quien los ayudaba con las tareas, quien los consolaba cuando tenían problemas, quien los disciplinaba cuando se portaban mal. Yo era el proveedor ausente que aparecía de vez en cuando para firmar libretas escolares o para retarlos cuando las notas eran malas. Mis hijos crecieron con todas las comodidades que yo nunca había tenido. Colegios privados, clases de inglés, vacaciones en el exterior, autos propios apenas cumplieron 18 años. Todo lo que yo no había podido darme cuando era joven, se lo di a ellos multiplicado por 10. Pero con las comodidades también vino algo que no había anticipado, una sensación de derechos adquiridos. Mis hijos crecieron creyendo que merecían todo lo que tenían, que era natural vivir bien sin esfuerzo, que el dinero de papá era infinito y siempre iba a estar disponible para cualquier capricho que se les ocurriera. Cuando Armando terminó el secundario, esperé que me dijera que quería trabajar conmigo en los supermercados. En cambio, me anunció que quería estudiar administración de empresas en Buenos Aires. «Papá», me dijo, «quiero profesionalizarme para después poder ayudarte mejor con el negocio». Le pagué una carrera de 5 años en la universidad más cara de la capital, más el alquiler de un departamento lujoso, más todos los gastos de una vida de estudiante acomodado. Cuando se recibió y volvió al pueblo, esperé que se incorporara humildemente al negocio para aprender desde abajo. En cambio, me pidió que lo nombrara gerente general con un sueldo de ejecutivo. «Armando», le dije, «primero tenés que aprender el negocio desde adentro. Tenés que trabajar como cajero, como repositor, como administrador de sucursal». «Papá», me respondió con una arrogancia que me sorprendió. «Yo estudié 5 años para no tener que hacer trabajos menores. Mi función es gerencial, no operativa». Claudio siguió un camino similar. Estudió ingeniería industrial, también en Buenos Aires, también con todos los gastos pagados. Cuando se recibió quería que compráramos terrenos para desarrollar centros comerciales. Tenía proyectos grandiosos que requerían inversiones millonarias, pero no quería empezar con proyectos pequeños para aprender gradualmente. Néstor fue aún peor. Estudió marketing internacional y después hizo una maestría en España que me costó una fortuna. Cuando volvió me propuso que abriéramos supermercados en otros países, que desarrolláramos una marca internacional que compitiera directamente con cadenas multinacionales. Ninguno de mis 3 hijos quería aprender el negocio desde las bases. Todos querían entrar directamente en posiciones de liderazgo, manejando presupuestos importantes, tomando decisiones estratégicas. Pero ninguno había trabajado nunca atendiendo clientes, manejando inventarios, resolviendo problemas cotidianos de un negocio real. Durante los últimos 10 años, mis hijos trabajaron nominalmente en la empresa familiar, pero siempre en roles que ellos mismos habían diseñado para evitar el trabajo rutinario. Armando era director de estrategia corporativa, un puesto que básicamente significaba que venía a la oficina 3 veces por semana a proponer cambios que requerían consultores externos caros. Claudio era gerente de expansión, lo que significaba que viajaba constantemente buscando oportunidades de inversión que nunca se concretaban. Néstor era director de marketing digital, un puesto que había creado para justificar que contratáramos agencias publicitarias que cobraban fortunas por campañas que no aumentaban las ventas. Los 3 ganaban sueldos de ejecutivos por hacer trabajos que cualquier empleado comprometido podría haber hecho mejor y más barato, pero nunca me animé a confrontarlos porque Esperanza siempre los defendía. «Son nuestros hijos», me decía cuando yo me quejaba de su falta de compromiso real. «Tienen ideas modernas que pueden ser útiles para la empresa». Esperanza murió hace 3 años de una embolia, una muerte súbita que nos tomó a todos por sorpresa y que cambió completamente la dinámica familiar. Durante el velorio y los meses siguientes, mis hijos fueron muy cariñosos conmigo. Venían a cenar a casa regularmente, me llamaban por teléfono todos los días,
Se preocupaban por mi estado emocional. Pensé que la muerte de su madre los había hecho madurar, que finalmente habían entendido la importancia de la familia, que querían compensar los años de distancia emocional que habían mantenido conmigo. Me equivoqué completamente. Lo que realmente había pasado era que, con Esperanza muerta, yo me había convertido en su única fuente de herencia. Ya no tenían que competir con los sentimientos de su madre hacia mí. Ya no tenían que fingir ante ella que me respetaban. Ahora solo tenían que mantenerme contento hasta que me muriera naturalmente y les dejara todo. La primera señal de alerta llegó hace un año, cuando Armando me propuso que hiciéramos un testamento conjunto. «Papá», me dijo, «a tu edad es importante tener todos los papeles en orden. Yo puedo ayudarte a redactar un testamento que sea justo para todos. Un testamento que sea justo para todos». Armando quería estar seguro de que la herencia se repartiría según sus expectativas, no según mis decisiones. Cuando le dije que ya tenía un testamento hecho y que no necesitaba su ayuda, se puso nervioso. «¿Podemos saber qué dice tu testamento actual?», me preguntó Claudio. «Es información privada», le respondí. «Ya van a saber qué dice cuando sea necesario». Los tres se miraron con una expresión que no me gustó nada. Durante los meses siguientes, mis hijos empezaron a hacer preguntas cada vez más directas sobre mi situación financiera, mis planes para la empresa, mis disposiciones testamentarias. Nunca de manera agresiva, siempre con la excusa de que querían entender mejor el negocio o planificar mejor su futuro. Pero yo notaba que sus visitas se habían vuelto más frecuentes, pero menos afectuosas. Venían a casa, me preguntaban por mi salud, me traían regalos, pero siempre terminaban dirigiendo la conversación hacia temas relacionados con dinero, propiedades, inversiones. Hace 6 meses decidí hacer una prueba. Durante una cena familiar les conté que había ido al médico y que los análisis habían mostrado algunas irregularidades preocupantes. No dije nada específico, solo que tenía que hacerme estudios más profundos. La reacción de mis hijos fue inmediata y reveladora. En lugar de preocuparse por mi bienestar, empezaron a hacer preguntas sobre qué tipo de estudios, qué médicos estaba consultando, cuánto tiempo podían demorar los resultados. Era como si estuvieran calculando cuánto tiempo les quedaba para prepararse para mi muerte. Esa noche tomé la decisión más importante de los últimos años. Iba a fingir que tenía una enfermedad terminal para ver cómo reaccionaban mis hijos cuando creyeran que ya no había nada que fingir, cuando pensaran que podían mostrar su verdadera naturaleza sin consecuencias. Contraté al doctor Villarreal, un médico jubilado que había sido amigo de la familia durante años, para que me ayudara a montar la farsa médica. También contraté a un técnico en electrónica para que instalara cámaras ocultas y micrófonos en toda mi casa, especialmente en los lugares donde mis hijos solían reunirse cuando creían que yo no los escuchaba. El plan era simple, pero convincente. El doctor Villarreal me diagnosticaría cáncer de páncreas en estado terminal, una enfermedad que justificaría mi deterioro físico acelerado y que tendría un pronóstico de vida muy corto. Yo actuaría como un hombre que se está muriendo, debilitándome gradualmente, volviéndome más dependiente, preparándome para el final. La primera fase del plan fue el diagnóstico. Cité a mis 3 hijos a una reunión familiar y les conté que los estudios habían confirmado lo peor. Tenía cáncer de páncreas con metástasis. Los médicos me daban entre 6 y 8 semanas de vida. No había tratamientos posibles. La reacción inicial de mis hijos fue perfecta desde el punto de vista teatral. Lloraron, me abrazaron, me dijeron que íbamos a luchar juntos contra la enfermedad, que no me iban a dejar solo en este momento difícil. Si yo no hubiera sabido que todo era una actuación de mi parte, habría creído que realmente me querían. Pero esa misma noche, cuando revisé las grabaciones de las cámaras ocultas, descubrí quiénes eran realmente mis hijos. Apenas me fui a acostar, los 3 se quedaron en la sala discutiendo mi situación. No mi enfermedad, no mi sufrimiento, no cómo ayudarme en mis últimas semanas. Discutían mi herencia. «Bueno», dijo Armando, con una frialdad que me heló la sangre. Era inevitable que pasara algún día. Al menos ahora sabemos que son 6 u 8 semanas como máximo. «¿Ya revisaste el testamento?»,
le preguntó Claudio. No, pero sabemos que nos deja todo a nosotros tres. La pregunta es cómo se reparte. Lo importante, agregó Néstor, es que manejemos bien estas últimas semanas. Hay que ser muy cariñosos, muy atentos, para que no se le ocurra cambiar nada en el testamento. Muy atentos para que no se le ocurra cambiar nada en el testamento. Mi hijo menor acababa de reducir mi muerte a una estrategia comercial para asegurar la herencia. Durante las siguientes semanas, mis hijos desarrollaron una rutina de visitas que era tan calculada como la programación de un reality show. Armando venía los lunes y miércoles para revisar los temas de la empresa. Claudio venía los martes y jueves para ocuparse de los temas legales. Néstor venía los viernes y se quedaba durante el fin de semana para acompañarme emocionalmente. Cada uno tenía su especialidad en la actuación. Armando era el hijo responsable que se preocupaba por los aspectos prácticos de mi cuidado. Claudio era el hijo protector que quería asegurar que yo no tuviera estrés legal o financiero. Néstor era el hijo sensible que me consolaba y me acompañaba en los momentos difíciles. Pero todas las noches, cuando revisaba las grabaciones, veía la verdad. Veía a mis tres hijos reunidos en la sala planeando mi funeral, discutiendo cómo dividir mis bienes, hasta calculando cuánto dinero iban a ahorrar cuando yo muriera y ya no tuvieran que fingir que me querían. Lo que más me alivia, dijo Claudio durante una de esas conversaciones, es que después de esto no vamos a tener que venir todas las semanas a hacerle compañía al viejo. Podemos volver a nuestras vidas normales. Volver a nuestras vidas normales. Para Claudio, visitarme era una obligación molesta que había estado cumpliendo solo para asegurar su herencia. A mí lo que me molesta, agregó Néstor, es tener que fingir que me importan sus anécdotas sobre los viejos tiempos de los supermercados. Pero bueno, faltan pocas semanas. Fingir que me importan sus anécdotas. Mi hijo menor consideraba que escucharme hablar era una tortura que solo valía la pena por el dinero que iba a heredar. Durante la tercera semana de mi supuesta agonía, mis hijos empezaron a mostrar comportamientos aún más perturbadores. Comenzaron a traer gente a casa para que evaluara el valor de mis muebles, mis obras de arte, mis autos de colección, siempre con la excusa de que querían tener todo en orden para cuando llegara el momento. «Papá», me dijo Armando, «trajimos un tasador para que haga un inventario de tus cosas. Es para el tema de la sucesión, para que no haya problemas legales después». El tasador era un hombre frío que fotografió cada objeto valioso de mi casa, mientras yo supuestamente agonizaba en mi cama. También empezaron a traer al escribano para que revisara mis documentos, mis títulos de propiedad, mis contratos comerciales. «Papá», me dijo Claudio, «queremos asegurar que todos tus papeles estén en orden para que después la sucesión sea rápida y sin complicaciones». Sin complicaciones. Como si mi muerte fuera un trámite administrativo que había que resolver eficientemente. Durante la cuarta semana, algo cambió en la dinámica familiar. Mis hijos empezaron a traer a sus propias familias a casa, como si estuvieran tomando posesión anticipada de la propiedad. Las esposas venían con cuadernos, anotando qué muebles querían quedarse, qué habitaciones iban a usar, cómo iban a redistribuir los espacios. «Papá», me dijo Néstor, «pensamos que sería bueno que conozcas mejor a tus nietos en estos últimos días. Por eso trajimos a toda la familia». Pero los nietos no venían a despedirse del abuelo moribundo. Venían a explorar la casa que iban a heredar. La conversación más dolorosa que escuché fue entre las tres nueras, que hablaban como si yo ya estuviera muerto. «A mí me gusta la cocina», decía la esposa de Armando, «pero habría que remodelarla completamente. Está muy anticuada». «Yo quiero la biblioteca», decía la esposa de Claudio, «pero vamos a tener que sacar todos esos libros viejos que no lee nadie». «Lo importante», decía la esposa de Néstor, «es que cuando el viejo se muera podamos mudarnos rápido. Esta casa es mucho mejor que la nuestra». Cuando el viejo se muera, ni siquiera usó mi nombre. Era simplemente el viejo que estaba obstruyendo su acceso a una casa mejor. Durante la quinta semana, desarrollé una nueva rutina. Durante el día actuaba como el padre moribundo agradecido por el amor de sus hijos, pero durante las noches revisaba las grabaciones y planificaba mi venganza.
porque ya había decidido que iba a haber venganza, no violenta, no ilegal, pero sí devastadoramente efectiva. Mis hijos habían mostrado quiénes eran realmente cuando pensaron que ya no había consecuencias. Ahora era mi turno de mostrarles quién era realmente su padre. La venganza que planeé era simple, pero perfecta. Iba a cambiar mi testamento completamente, dejándoles solo lo mínimo que la ley exigía. El resto de mi fortuna iba a ir a fundaciones de caridad, a empleados leales, a causas que realmente valieran la pena. Pero no les iba a decir nada hasta el final. El sexta semana fue cuando mis hijos empezaron a mostrar impaciencia. Las conversaciones que grababan las cámaras ocultas revelaban que ya estaban cansados de la actuación. ¿Cuánto más puede durar esto?, preguntaba Armando. Los médicos dijeron 6 u 8 semanas, ya van 6. Capaz está aguantando más de lo que pensaban, respondía Claudio. Algunos enfermos terminales duran meses. Lo que me molesta, decía Néstor, es que tengamos que seguir viniendo todos los días a hacer teatro. Tengo cosas importantes que hacer en mi propia vida. Hacer teatro. Cuidar a su padre moribundo era hacer teatro para Néstor. Durante la 7ª semana, mis hijos empezaron a ser descuidados con su actuación. Ya no llegaban puntuales a las visitas, ya no traían regalos, ya no fingían interés en mis relatos. Era evidente que estaban cansados de mantener la farsa del amor filial. «Papá», me dijo Armando, «necesitamos que nos firmes algunos papeles relacionados con la empresa. Son autorizaciones para que podamos manejar mejor los negocios mientras vos estás enfermo». Los papeles que me trajo no eran simples autorizaciones. Eran poderes generales que les daban control total sobre mis empresas, mis cuentas bancarias, mis propiedades. Si los hubiera firmado, habrían tenido acceso completo a mi fortuna antes de mi muerte. «¿Para qué necesitan tanto poder?», les pregunté. «Papá», me respondió Claudio, «es más fácil si nosotros podemos manejar todo sin molestarte con detalles. Vos tenés que concentrarte en descansar. Concentrarte en descansar. Una manera elegante de decir, concéntrate en morirte rápido». No firmé los papeles, por supuesto. Les dije que necesitaba revisarlos con mi abogado personal primero. Esa misma noche escuché cómo se quejaban de mi negativa. «El viejo está siendo demasiado desconfiado», decía Armando. «Deberíamos haber conseguido esos poderes hace semanas». «Capaz sospecha algo», decía Claudio. «Tenemos que ser más convincentes». «O capaz», decía Néstor, «el diagnóstico estaba equivocado y no se va a morir tan rápido como pensábamos». La posibilidad de que yo no me muriera según el cronograma establecido, claramente, los molestaba más que la posibilidad de que sufriera durante más tiempo. Durante la 8ª semana, decidí acelerar el final de mi experimento. Ya había visto suficiente. Ya sabía exactamente quiénes eran mis hijos y qué sentían realmente por mí. Era hora de cerrar esta historia de la manera más impactante posible. Contraté al mejor abogado de la ciudad, el doctor Ramírez, para que redactara un testamento completamente nuevo. Un testamento que dejaría a mis 3 hijos exactamente lo que merecían. La legítima mínima que establecía la ley, aproximadamente 500,000 pesos a cada uno. El resto de mi fortuna, casi 13 millones de pesos, sería distribuido entre empleados leales, fundaciones de caridad y un fideicomiso para ayudar a jóvenes emprendedores. Pero la cláusula más importante del Nuevo Testamento era una que establecía las condiciones para que mis hijos pudieran acceder incluso a su legítima mínima. Tenían que trabajar durante 5 años en posiciones operativas dentro de mis supermercados, empezando como cajeros y ascendiendo según su desempeño. Si se negaban a trabajar, perdían también su legítima. El doctor Ramírez me advirtió sobre las consecuencias legales de mi decisión. «Don Celestino», me dijo, «sus hijos van a poder impugnar este testamento. Van a alegar que usted no estaba en sus facultades mentales cuando lo firmó». «Doctor», le respondí, «tengo grabaciones de 8 semanas de conversaciones que demuestran exactamente por qué tomé esta decisión. Cualquier juez que escuche esas grabaciones va a entender que estoy perfectamente cuerdo y que mis hijos son exactamente lo que parecen ser». El Nuevo Testamento fue firmado un viernes por la tarde.
Esa misma noche organicé la última cena familiar de mi vida, al menos como el Celestino Almada que mis hijos conocían. Invité a mis 3 hijos con sus familias para despedirme oficialmente. Durante toda la cena, actué como el padre amoroso que se despedía de sus seres queridos. Les dije cuánto los quería, cuánto había disfrutado viendo los hombres en los que se habían convertido, cuánto me tranquilizaba saber que iban a cuidar el legado familiar. Mis hijos actuaron perfectamente sus papeles. Lloraron en los momentos apropiados, me abrazaron con la intensidad correcta, me dijeron todas las palabras que un padre moribundo quiere escuchar. Pero esa noche, después de que se fueron, las cámaras grabaron la conversación más reveladora de todas. «Bueno», dijo Armando, «por fin se está muriendo en serio. Calculo que en una semana como máximo ya estamos libres». «¿Ya están listos los papeles de la sucesión?», preguntó Claudio. «Sí», respondió Néstor. «El escribano dice que podemos acelerar todos los trámites. En un mes ya tenemos todo transferido a nuestros nombres. Lo que más me alivia», agregó Armando, «es que después de esto nunca más vamos a tener que fingir que nos importa. Podemos finalmente ser honestos sobre lo que sentimos. Nunca más vamos a tener que fingir que nos importa». Después de 60 años de vida, mi hijo mayor me confesaba que todo el cariño que me había demostrado durante décadas había sido fingido. El sábado por la mañana, según mi plan, era el día de mi muerte. Contraté a actores profesionales para que hicieran el papel de enfermeros que venían a constatar mi fallecimiento. También contraté un director de funeraria que estaba al tanto de la farsa para que manejara los aspectos logísticos de mi muerte fingida. A las 9 de la mañana llamé a mis 3 hijos para decirles que me sentía muy mal, que creo que había llegado el momento, que vinieran urgente a despedirse. Los 3 llegaron en menos de una hora, acompañados por sus esposas y sus hijos. Durante 2 horas actué la agonía más convincente de mi vida. Respiración entrecortada, palabras susurradas, momentos de inconsciencia, hasta un discurso de despedida donde les agradecí por haber sido los mejores hijos que un padre podía desear. A las 11:30 de la mañana, oficialmente, Celestino Almada murió rodeado del amor de su familia. La reacción de mis hijos fue impecable desde el punto de vista teatral. Lloraron con la intensidad apropiada, se consolaron mutuamente, me dijeron palabras de despedida llenas de cariño y gratitud. Si alguien los hubiera filmado, habrían parecido la familia más unida y amorosa del mundo. Pero 4 horas después, cuando ya se habían ido todos los funcionarios que habían venido a certificar mi muerte, las cámaras ocultas grabaron una conversación que confirmó todo lo que había sospechado durante 2 meses. «Bueno», dijo Armando, apenas estuvimos solos en la casa, se terminó el teatro, ya podemos relajarnos. «¿Cuándo puede ser el funeral?», preguntó Claudio. «Lo más rápido posible», respondió Néstor. «No tiene sentido alargar esto más de lo necesario». «Lo importante», agregó Armando, «es que el entierro sea digno pero no muy caro. ¿Para qué gastar plata que ahora es nuestra en un muerto que ya no se va a dar cuenta? ¿Para qué gastar plata que ahora es nuestra en un muerto?» Mi hijo mayor acababa de referirse a mí como un muerto, que no merecía un funeral decente. Durante las siguientes 48 horas, mis hijos organizaron mi funeral con la misma eficiencia que habrían usado para organizar la venta de un auto usado. Eligieron el ataúd más barato, contrataron el mínimo de flores, limitaron el velorio a 1 noche en lugar de 2. «¿Para qué gastar en lujos?», decía Claudio. «Total, el viejo ya no se va a enterar. Además», agregaba Néstor, «la gente viene a despedirse, no a evaluar cuánto gastamos en flores». Pero lo que más me dolió fue escuchar cómo hablaban de mí durante esas 48 horas. Ya no era su padre querido que había muerto trágicamente joven. Era el viejo que finalmente había liberado el acceso a su herencia. «Lo que más me alivia», decía la esposa de Armando, «es que ya no vamos a tener que venir todos los domingos a almorzar acá. Era una tortura escuchar sus mismas anécdotas todas las semanas». «A mí me daba lástima», decía la esposa de Claudio, «cómo se ponía pesado cuando había tomado un poco de vino. Hablaba durante horas de sus épocas de pobreza como si fuéramos responsables de consolarlo. El que más me molestaba», decía la esposa de Néstor, «era cuando se ponía sentimental con los empleados viejos.
como si un empleado fuera lo mismo que la familia. Mis 3 nueras estaban confesando que durante años habían considerado una tortura pasar tiempo conmigo. Todo el cariño que me habían demostrado, todas las sonrisas, todos los abrazos, todo había sido actuación para mantener contentos a sus maridos y asegurar su parte de la herencia. El lunes por la mañana era el día del funeral. Según mi plan, era también el día en que iba a resucitar de la manera más espectacular posible. A las 10 de la mañana, la funeraria debía retirar mi cuerpo de la casa para llevarlo a la iglesia. Pero a las 9:30, mientras mis hijos estaban en la sala recibiendo a los primeros dolientes que venían a dar el pésame, yo salí de mi habitación vestido con mi mejor traje, perfectamente peinado, sonriendo como si hubiera vuelto de unas vacaciones. La reacción de mis hijos cuando me vieron aparecer en la sala fue la cosa más satisfactoria que he visto en mi vida. Armando se puso blanco como un papel y se desplomó en una silla. Claudio empezó a tartamudear preguntas sin sentido. Néstor directamente salió corriendo hacia el baño, probablemente a vomitar del shock. «Buenos días», les dije con la mayor tranquilidad del mundo. «¿Cómo están? ¿Listos para mi funeral?» Los pocos dolientes que habían llegado temprano se quedaron helados. Una señora mayor empezó a persignarse convencida de que estaba viendo un milagro religioso. Un vecino salió corriendo, probablemente para contar que había presenciado una resurrección. «Papá», logró balbucear Armando cuando recuperó el habla. «¿Qué está pasando? ¿No te habías muerto?» «No, hijo», le respondí, «no me morí. Solo quería ver cómo reaccionaban ustedes ante mi muerte, y la verdad es que la reacción fue muy educativa». Mis hijos tardaron varios minutos en entender que habían sido víctimas de una farsa elaborada. Cuando finalmente procesaron que yo había fingido mi enfermedad y mi muerte para probarlos, las reacciones fueron reveladoras. «¿Por qué hiciste esto?», me gritó Claudio. «¿Te das cuenta del trauma que nos causaste?» «¿Trauma?», le respondí. «¿Qué trauma? Según las grabaciones que tengo de las últimas 8 semanas, ustedes estaban bastante cómodos con mi muerte». «¿Grabaciones?», preguntó Néstor. «¿Nos estuviste grabando?» «Cada conversación que tuvieron cuando pensaban que yo no los escuchaba», les confirmé. «Cada comentario sobre mi funeral barato, cada plan para dividir mi herencia, cada queja sobre tener que fingir que me querían». Las caras de mis 3 hijos cuando se dieron cuenta de que habían sido grabados durante 2 meses mostrando su verdadera naturaleza eran un poema. Una mezcla de shock, terror, humillación y comprensión de que habían perdido algo muy importante. «Papá», me dijo Armando tratando de recuperar la compostura, «sabemos que todo esto debe haber sonado mal, pero vos sabés que te queremos. Capaz dijimos cosas equivocadas porque estábamos estresados por tu enfermedad». «Armando», le respondí, «tengo grabaciones de ustedes celebrando mi muerte, planificando gastar mi herencia, quejándose de tener que fingir amor filial. No hay manera de reinterpretar eso como estrés por mi enfermedad». Fue entonces cuando saqué las copias del Nuevo Testamento que había firmado y se las entregué a cada uno. «Como ustedes ya habían empezado a planificar qué hacer con mi herencia», les dije, «pensé que estarían interesados en saber exactamente qué van a heredar». La lectura de sus copias del testamento fue otro momento de satisfacción pura. Ver cómo sus caras pasaban de la confusión a la comprensión y después al horror absoluto, cuando entendían que habían perdido casi toda su herencia, fue mejor que cualquier venganza violenta que podría haber planeado. «$500,000 pesos cada uno», gritó Claudio. «¿Y el resto a dónde va?» «A gente que realmente lo merece», le respondí. «A empleados que trabajaron honestamente durante décadas, a fundaciones que ayudan a personas necesitadas, a jóvenes emprendedores que quieren construir algo con esfuerzo propio». «No podés hacer esto», me gritó Néstor. «Somos tus hijos. Tenemos derecho a tu herencia». «Tenían derecho», les corregí, «hasta que demostraron que para ustedes yo era simplemente un obstáculo entre ustedes y mi dinero». Durante la siguiente hora, mis hijos pasaron por todas las etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión. Trataron de convencerme de que todo había sido un malentendido, de que realmente me querían, de que podían cambiar si les daba otra oportunidad. «Papá»,
me dijo Armando entre lágrimas que ahora sí parecían genuinas, sabemos que nos equivocamos, pero danos una oportunidad de demostrarte que podemos ser mejores hijos. Ya tuvieron 60 años para demostrarme qué tipo de hijos eran, les respondí. Durante las últimas 8 semanas, cuando pensaron que ya no había consecuencias, me mostraron exactamente qué sentían por mí. También les expliqué la cláusula del testamento que les permitía conservar su legítima si trabajaban 5 años en posiciones operativas en los supermercados. Si realmente quieren una segunda oportunidad, les dije, pueden demostrarla trabajando honestamente en el negocio familiar. La reacción a esta propuesta fue inmediata y reveladora. Ninguno de los tres quería trabajar como empleado común. Todos consideraban que trabajar como cajero o repositor era una humillación intolerable para personas con títulos universitarios. «Papá», me dijo Claudio, «nosotros somos profesionales. No podemos trabajar en empleos menores». «¿Empleos menores?», le respondí. «Trabajar honestamente no es menor que vivir de la herencia de tu padre». Mis 3 hijos se fueron de mi casa esa tarde, conociendo exactamente cuál era su nueva situación económica y cuáles eran sus opciones para el futuro. Podían trabajar 5 años demostrando que habían cambiado, o podían seguir con sus vidas sin mi apoyo económico. Ninguno de los 3 eligió trabajar. Durante las siguientes semanas, trataron de impugnar el testamento, alegando que yo no estaba en mis facultades mentales, pero las grabaciones que presenté como evidencia demostraron que había tomado mis decisiones con perfecta lucidez. También intentaron acercamientos emocionales, visitándome con sus familias, trayéndome regalos, actuando como los hijos arrepentidos. Pero ya era demasiado tarde. Ya había visto quiénes eran realmente, cuando pensaron que no había consecuencias. Hoy, 6 meses después de mi resurrección, puedo decir que fue la decisión más liberadora de mi vida. Ya no tengo que fingir que tengo una familia unida. Ya no tengo que soportar visitas hipócritas de hijos que me ven como una fuente de dinero. Ya no tengo que preocuparme por dejarle mi fortuna a personas que no la valoran. En cambio, he usado estos 6 meses para conocer realmente a las personas que van a beneficiarse de mi testamento. Empleados que trabajaron conmigo durante décadas, fundaciones que hacen trabajo genuino en la comunidad, jóvenes emprendedores con ideas brillantes y ética de trabajo sólida. Descubrí que tenía una familia mucho más grande de la que había imaginado. Una familia formada por personas que me respetan por quien soy, no por lo que tengo. Una familia que me visita porque quiere pasar tiempo conmigo, no porque está esperando mi muerte. Mis verdaderos hijos resultaron ser don Alberto, que trabajó como gerente de mi primer supermercado durante 30 años. Doña Carmen, que fue cajera durante 25 años y me criaba a mis propios hijos cuando yo estaba demasiado ocupado trabajando. Miguel, que empezó como repositor a los 18 años y ahora maneja 5 sucursales con honestidad y dedicación absoluta. Esta gente me quiere genuinamente, me respeta sinceramente, se preocupa por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Cuando me enfermo de verdad vienen a cuidarme. Cuando tengo problemas me ofrecen ayuda. Cuando celebro algo, se alegran conmigo. Los hijos que crié, en cambio, desaparecieron completamente cuando se dieron cuenta de que ya no había herencia que esperar. No me llaman, no me visitan, no preguntan por mi salud. Confirmaron que su amor había sido directamente proporcional a las expectativas de herencia. Si hay algo que quiero que recordéis de esta historia es esto. La familia verdadera no está determinada por la sangre, sino por el cariño genuino. Y la única manera de saber quién te quiere realmente es observar cómo se comportan cuando creen que ya no pueden ganar nada, fingiendo que te quieren. Fingir mi muerte me enseñó que había estado confundiendo amor filial con interés económico durante décadas. También me enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir quién merece tu cariño, tu respeto y tu herencia. Hoy tengo 60 años, estoy perfectamente sano y voy a vivir muchos años más rodeado de gente que realmente me valora. Mis hijos biológicos perdieron una fortuna, pero yo gané algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber exactamente en quién puedo confiar. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y decime si alguna vez sospechaste que alguien te quería solo por interés. Porque a veces,
La única manera de descubrir el amor verdadero es crear las condiciones para que el amor falso se revele completamente. Pero mi historia no terminó con la revelación del Nuevo Testamento. Lo que pasó durante los meses siguientes me demostró que las consecuencias de enfrentar a la familia con la verdad van mucho más allá de las cuestiones económicas. Una semana después de mi resurrección, recibí la primera llamada legal. Era el abogado que Armando había contratado para impugnar mi testamento. «Señor Almada», me dijo, «mi cliente alega que usted no estaba en sus facultades mentales cuando cambió su testamento. También alega que fue víctima de una broma cruel que afectó su estado psicológico». Una broma cruel. Mi hijo mayor había decidido retratarme como un anciano senil que había traumatizado a su familia con una farsa innecesaria. La ironía era que las grabaciones demostraban exactamente lo contrario, que yo había estado perfectamente lúcido mientras ellos mostraban su verdadera naturaleza. Durante las siguientes semanas, mis 3 hijos desarrollaron estrategias legales cada vez más desesperadas. Contrataron psiquiatras para que certificaran que fingir la propia muerte era evidencia de demencia senil. Contrataron investigadores privados para buscar irregularidades en mi Nuevo Testamento. Hasta intentaron conseguir testimonios de empleados que dijeran que yo había estado comportándome de manera extraña. Pero cada intento legal fracasaba contra la evidencia de las grabaciones. Los jueces que escuchaban esas conversaciones, donde mis hijos celebraban mi muerte y planeaban dividir mi herencia, no tenían dudas sobre por qué había cambiado mi testamento. Su honor, argumentaba mi abogado durante una de las audiencias, las grabaciones demuestran que el señor Almada tomó decisiones racionales basándose en información concreta sobre el comportamiento de sus hijos. No hay evidencia de demencia, sino de un padre que finalmente entendió quiénes eran realmente sus herederos. Pero lo que más me dolió durante este proceso legal no fueron las acusaciones de mis hijos, sino descubrir cuánta gente en mi círculo social los había apoyado en su campaña para desacreditarme. Antiguos socios comerciales, vecinos de toda la vida, hasta empleados que habían trabajado para mí durante años, aparecieron como testigos de que yo había estado comportándome de manera extraña en los meses anteriores a mi supuesta muerte. Todos habían sido convencidos por mis hijos de que yo era un anciano que había perdido la razón. Don Celestino siempre fue un hombre muy centrado, declaró un ex socio comercial durante su testimonio. Pero en los últimos meses lo notaba más paranoico, más desconfiado. Capaz la enfermedad ya estaba afectándole el cerebro. La enfermedad que nunca había existido se convirtió en la excusa perfecta para explicar por qué había decidido investigar a mis propios hijos. Según el relato que mis hijos habían construido, yo era una víctima de mi propia paranoia senil, no un padre que había descubierto la verdad sobre su familia. Durante los 3 meses que duró el proceso judicial, viví una de las experiencias más solitarias de mi vida. Por un lado, tenía que defender constantemente mi cordura ante abogados, psiquiatras y jueces. Por el otro, tenía que lidiar con el aislamiento social de ser considerado un anciano que había traumatizado a su propia familia con una broma elaborada. Pero también fue durante esos meses que descubrí quiénes eran realmente mis amigos. Don Alberto, mi exgerente, vino a testificar a mi favor sin que se lo pidiera. Su honor, declaró, yo trabajé para don Celestino durante 30 años. Es el hombre más cuerdo y más justo que conozco. Si cambió su testamento después de ver cómo se comportaron sus hijos, debe haber tenido razones muy sólidas. Doña Carmen también testificó en mi defensa. Yo crié a esos chicos cuando don Celestino trabajaba día y noche para darles lo mejor, declaró. Pero siempre me preocupé porque nunca vi que valoraran los sacrificios de su padre. Ahora entiendo por qué. Miguel, mi supervisor de 5 sucursales, ofreció el testimonio más contundente. Sus hijos nunca quisieron trabajar de verdad, declaró. Siempre buscaban posiciones de privilegio sin hacer el esfuerzo. Don Celestino les dio oportunidades durante años, pero ellos solo querían los beneficios sin las responsabilidades. Estos testimonios de empleados leales contrastaban dramáticamente con las declaraciones de mis propios hijos, que describían a un padre amoroso que súbitamente
se había vuelto cruel y vengativo por razones misteriosas. El punto de inflexión del juicio llegó cuando el juez decidió escuchar personalmente una selección de las grabaciones que yo había hecho durante mi experimento. Durante 2 horas, toda la sala judicial escuchó las conversaciones donde mis hijos calculaban el valor de mi funeral, se quejaban de tener que fingir amor filial y celebraban la proximidad de mi muerte. Cuando terminaron las grabaciones, el silencio en la sala era total. Incluso los abogados de mis hijos parecían incómodos con lo que habían escuchado. El juez tomó un receso de 1 hora y cuando volvió, su veredicto fue categórico. Este tribunal determina que el señor Celestino Almada estaba en plenas facultades mentales cuando modificó su testamento, declaró. Las grabaciones presentadas como evidencia demuestran que tomó decisiones racionales basándose en información concreta sobre el comportamiento de sus herederos. La demanda de nulidad del testamento queda desestimada. Había ganado legalmente, pero la victoria tenía un sabor amargo. Durante 3 meses había tenido que defender mi cordura ante extraños, mientras mis propios hijos me retrataban como un anciano senil y cruel. La experiencia me había mostrado lo fácil que es aislar a una persona mayor cuando su familia decide trabajar en su contra. Pero lo que pasó después de la resolución legal fue aún más revelador sobre el carácter de mis hijos. En lugar de aceptar la derrota y tratar de reconstruir algún tipo de relación conmigo, decidieron lanzar una campaña de difamación pública. Armando empezó a contar su versión de la historia en reuniones sociales, retratándome como un padre que había perdido la razón y había traumatizado a su familia con una farsa cruel. Según su relato, él y sus hermanos eran las víctimas de un anciano paranoico que se había obsesionado con probar la lealtad familiar de manera enferma. Claudio fue aún más lejos. Escribió una carta al editor del periódico local, explicando cómo familias de ancianos podían protegerse contra decisiones irracionales tomadas por padres que estaban perdiendo sus facultades mentales. Su carta era técnicamente sobre cuidado geriátrico, pero cualquiera que conociera nuestra historia entendía que era un ataque público a mi reputación. Néstor adoptó la estrategia más sofisticada. Empezó a frecuentar grupos de apoyo para hijos de padres con demencia, donde contaba nuestra historia como un ejemplo de los problemas que enfrentan las familias cuando los ancianos desarrollan paranoia y comportamiento errático. Los 3 habían convertido su fracaso en obtener mi herencia en una campaña para retratarse como víctimas de abuso psicológico por parte de su propio padre. Era una estrategia coordinada para salvaguardar su reputación social mientras destruían la mía. Durante varios meses, esta campaña fue parcialmente efectiva. Algunas personas en el pueblo comenzaron a mirarme con lástima, como si fuera un anciano que había perdido el control de sus impulsos. Otros me evitaban completamente, incómodos con la idea de relacionarse con alguien que había traumatizado a su propia familia. Pero gradualmente, la verdad comenzó a emerger a través de fuentes inesperadas. Los empleados de mis supermercados, que conocían el carácter real de mis hijos porque habían trabajado con ellos durante años, comenzaron a contar sus propias experiencias. Los hijos de don Celestino nunca se preocuparon por el negocio, contaba Sandra, una cajera con 15 años de antigüedad. Venían a la oficina cuando necesitaban dinero, pero nunca trabajaron como empleados normales. Todos sabíamos que estaban esperando que el viejo se muriera para quedarse con todo. El problema, agregaba Roberto, un supervisor de almacén, es que don Celestino siempre los defendió. Nosotros veíamos que los hijos no trabajaban de verdad, pero él no quería escuchar críticas sobre ellos, hasta que finalmente se dio cuenta por sí mismo. Estos testimonios de empleados que habían presenciado el comportamiento de mis hijos durante años comenzaron a contrarrestar la narrativa que ellos habían construido. La gente empezó a entender que mi decisión no había sido el capricho de un anciano paranoico, sino la reacción lógica de un padre que había descubierto una verdad dolorosa. El evento que finalmente cambió la percepción pública sobre mi historia fue completamente inesperado. 6 meses después del juicio, Armando fue arrestado por malversación de fondos en la empresa donde trabajaba como gerente después de perder acceso a mi herencia. Resultó que durante años
había estado inflando sus reportes de gastos, falsificando facturas y robando dinero de la caja chica. Los auditores descubrieron que había robado más de 200,000 pesos durante 3 años. Cuando la historia salió en los medios locales, muchas personas comenzaron a reconsiderar su juicio sobre mi familia. Si Armando era capaz de robar en su trabajo, comentaba la gente, capaz su padre tenía razones para desconfiar de él. 2 meses después, Claudio también tuvo problemas legales. Fue demandado por 3 clientes de su consultora de ingeniería por cobrar por proyectos que nunca completó. Los documentos del juicio mostraban un patrón de comportamiento donde Claudio cobraba adelantos por trabajos y después desaparecía sin entregar los resultados prometidos. Néstor evitó problemas legales, pero su comportamiento post-herencia también fue revelador. En lugar de buscar trabajo estable después de perder acceso a mi dinero, empezó a pedirle prestado a amigos y familiares, prometiendo devolverles cuando se resolviera el problema con la herencia de papá. Durante 2 años estuvo viviendo de préstamos de gente que creía que eventualmente recuperaría su herencia familiar. Cuando finalmente se dieron cuenta de que nunca iba a poder devolverles el dinero, Néstor se vio forzado a declararse en bancarrota personal. Ver cómo se desarrollaron las vidas de mis hijos después de perder mi apoyo económico confirmó todo lo que había descubierto durante mi experimento de muerte fingida. Ninguno de los 3 había desarrollado ética de trabajo real, responsabilidad financiera o valores que los sostuvieran cuando se enfrentaron con la realidad económica. Habían pasado décadas dependiendo de mi dinero como una red de seguridad que les permitía tomar riesgos irresponsables y vivir por encima de sus medios. Cuando esa red desapareció, sus verdaderas capacidades como adultos funcionales quedaron expuestas. Mientras tanto, mi nueva vida sin hijos biológicos se había convertido en algo mucho más rico y satisfactorio de lo que había imaginado. Los empleados a quienes había incluido en mi testamento no solo merecían el dinero por su lealtad laboral, sino que se habían convertido en una familia elegida que llenaba el vacío emocional que mis hijos habían dejado. Don Alberto usó su herencia para abrir una pequeña consultora que ayudaba a comerciantes independientes a manejar mejor sus negocios. Su trabajo era una extensión natural de los valores de servicio y honestidad que había aprendido durante 30 años trabajando en mis supermercados. Doña Carmen estableció un programa de cuidado infantil para empleados de bajos ingresos, financiado parcialmente con su herencia y parcialmente con donaciones que conseguía de otros comerciantes. Su programa se convirtió en un modelo para toda la provincia. Miguel usó su herencia para estudiar administración de empresas mientras seguía trabajando en mis supermercados. Cuando terminó su carrera, le ofrecí convertirlo en mi socio minoritario en la expansión del negocio a otras ciudades. Su combinación de experiencia práctica y formación académica lo convirtió en el ejecutivo que mis propios hijos nunca habían logrado ser. Todos ellos me invitaban regularmente a cenas familiares, me incluían en celebraciones importantes, me trataban con el respeto y el cariño que mis propios hijos habían fingido durante décadas, pero más importante aún, me consultaban sobre decisiones importantes en sus vidas, valorando mi opinión y mi experiencia de manera genuina. Don Celestino, me dijo Miguel durante una de nuestras reuniones de negocios, quiero que sepa que tenerlo como mentor y como socio ha cambiado mi vida completamente, no solo por el dinero, sino por todo lo que he aprendido sobre cómo manejar un negocio con integridad. Estas palabras significaron más para mí que todos los «te quiero, papá» fingidos que había escuchado de mis hijos biológicos durante décadas. También establecí relaciones significativas con los jóvenes emprendedores que beneficié a través de mi testamento. Cada 6 meses organizaba reuniones donde compartían sus progresos, sus desafíos y sus planes futuros. Ver cómo usaban las oportunidades que les había dado para construir negocios legítimos y vidas productivas me daba una satisfacción que nunca había experimentado como padre biológico. Señor Almada, me dijo Carolina, una joven que había usado su beca para abrir una panadería artesanal, usted me enseñó que el éxito en los negocios viene de tratar bien a los clientes y a los empleados. Esa lección
vale más que todo el dinero que me dio. Pero quizás el cambio más significativo en mi vida fue la relación que desarrollé con la fundación de caridad que había incluido en mi testamento. En lugar de simplemente donar dinero, decidí involucrarme activamente en sus proyectos, aportando no solo recursos financieros, sino también mi experiencia en administración y liderazgo. La fundación se especializaba en programas de capacitación laboral para jóvenes de familias de bajos ingresos. Durante mis visitas semanales, trabajaba directamente con los beneficiarios, enseñándoles principios básicos de atención al cliente, manejo de inventarios y ética comercial. Don Celestino, me dijo Facundo, un joven de 18 años, que estaba aprendiendo administración de negocios a través del programa. Mi abuelo murió cuando yo era chico, pero si hubiera tenido un abuelo, me habría gustado que fuera como usted. Esas palabras me hicieron entender algo fundamental. Había pasado décadas tratando de ganarme el amor y el respeto de 3 hijos que me veían como una fuente de dinero, mientras que había decenas de jóvenes que habrían valorado genuinamente tener una figura paterna comprometida con su desarrollo. Hoy, 3 años después de mi resurrección, puedo decir que fingir mi muerte fue la decisión más liberadora de mi vida. No solo me permitió descubrir quiénes eran realmente mis hijos, sino que me dio la oportunidad de construir una familia elegida basada en valores compartidos, respeto mutuo y cariño genuino. Mis hijos biológicos siguieron sus vidas sin mi apoyo económico, enfrentando las consecuencias de décadas de decisiones irresponsables. Los 3 experimentaron dificultades financieras, problemas legales y el aislamiento social que viene de ser conocidos como los hijos que traicionaron a su padre por dinero. Pero también observé que ninguno de los 3 intentó hacer cambios fundamentales en su carácter o en su ética de trabajo. En lugar de usar esta experiencia como una oportunidad para el crecimiento personal, la usaron como evidencia de que habían sido víctimas de un padre cruel e irracional. Esta reacción confirmó mi evaluación original de su carácter. Personas que realmente hubieran tenido capacidad para el cambio habrían usado esta crisis como motivación para demostrarse a sí mismos y al mundo que podían ser mejores. Mis hijos simplemente siguieron culpando a factores externos por sus problemas. La única comunicación que tuve con ellos durante estos 3 años fueron cartas ocasionales pidiendo préstamos de emergencia o ayuda temporal con diversas crisis financieras. Cada carta seguía el mismo patrón: una crisis que no era su culpa, una solución que requería mi dinero y promesas de que esta vez iba a ser diferente. Nunca respondí a ninguna de estas cartas. Había aprendido que el dinero no puede comprar amor genuino y que continuar rescatándolos económicamente solo habría perpetuado el ciclo de dependencia e irresponsabilidad que había durado décadas. En cambio, invertí mi tiempo y mi energía en las personas que habían demostrado que valoraban tanto las oportunidades que se les daban como la persona que se las daba. Mi nueva familia elegida había crecido hasta incluir no solo empleados leales y jóvenes emprendedores, sino también sus familias, que me habían adoptado como un abuelo honorario. Durante las fiestas navideñas, mi casa se llenaba de celebración genuina. Niños que me llamaban Abuelo Celestino, aunque no compartieran mi sangre. Adultos que valoraban mi opinión y mi compañía sin esperar nada económico a cambio. Conversaciones que giraban alrededor de logros, planes futuros y momentos compartidos, no alrededor de herencias y testamentos. Si hay una lección final que quiero que recordes de esta historia completa, es esta: nunca es demasiado tarde para elegir tu familia. La familia biológica es un accidente de nacimiento, pero la familia verdadera es una elección consciente basada en valores compartidos y cariño mutuo. Fingir mi muerte me costó la ilusión de tener hijos que me querían, pero me dio la realidad de tener una familia que realmente me valora. Y esa realidad es infinitamente más satisfactoria que cualquier ilusión, sin importar cuánto tiempo hayas invertido en mantenerla. La vida es demasiado corta para gastarla esperando que la gente cambie. Es mucho mejor gastarla rodeándote de gente que ya es quien querés que esté en tu vida. Y a veces, la única manera de encontrar a esa gente es tener el coraje de alejarte de las personas
que solo te ven como un medio para conseguir lo que quieren. Mi testamento cambió todo, pero lo que realmente cambió mi vida fue entender que merezco ser querido por quien soy, no por lo que puedo dar. Y esa lección vale mucho más que cualquier herencia económica que podría haber dejado.